Respuesta a emergencias por áreas específicas. ¿Cómo está preparada la organización, los trabajadores, la supervisión para atender determinada emergencia? ¿Cuáles son los recursos mitigantes para poder disminuir los efectos de una emergencia ya producida? ¿Cuáles son los protocolos de respuesta ante esta emergencia? Los trabajadores conocen los puntos de evacuación, conocen los sistemas de comunicación individual, colectiva. ¿Están estos sistemas activos? Vamos a ver pues que en Yusaitem, Antamina, se establecen estos lineamientos para poder atender una emergencia mediante el plan de respuesta a emergencias. El plan de respuesta a emergencias nos va a dar toda la descripción de los tipos de emergencia que vamos a tener relacionada con las actividades que estamos realizando, que pueden ser provocadas no solamente de índole natural, como pueden ser los sismos, ¿no?, caída de rayos, etcétera, sino también desde el punto de vista personal, porque no se olvide usted que el ser humano puede provocar situaciones de emergencia como lesiones o amago de incendio, explosiones, etc. Entonces Yusaite establece su plan de respuesta a emergencias, el cual es revisado anualmente. Vamos a ver en qué consiste este plan de emergencias en forma ligera. El plan de respuesta de emergencias de Yusaite es un documento en el que se describe los alcances, quiénes son los que van a participar, cuáles son los objetivos de este plan de emergencia, ¿no? La preparación y respuesta para una respuesta oportuna, cuáles son los controles para poder minimizar los riesgos, los daños personales, ¿no? Y cómo se va a estructurar la organización, cómo se está estructurado, ordenado, cuál es la jerarquía de responsabilidades y de actuación ante una emergencia, ¿no? Y la evaluación de las posibles emergencias también está aquí en esta parte, como por ejemplo las áreas críticas que hay, ¿no es cierto? Las áreas críticas, los posibles riesgos de incendio, de emergencia médica, cuáles podrían ser las causas y cuáles los efectos, ¿no? Y cuáles podrían ser las medidas de control. Y este plan de emergencias es difundido a cada uno de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, un incendio, ¿por qué se puede dar? Por cortocircuito, ¿no? ¿Qué puede causar? Lesiones personales, daños a las instalaciones, al medio ambiente. Y para ello, ¿cuáles son los controles? El mantenimiento de sistemas eléctricos, el uso de extintores, la comunicación al servicio de emergencia, etc. Una emergencia médica como una caída, una lesión a las manos, un atrapamiento, etcétera. Entonces el plan de emergencia nos está describiendo cuáles son los controles que vamos a emplear, ¿no? Y estas emergencias o estas posibles consecuencias, estos posibles eventos están registrados también en el IPRC línea base, ¿no? En el IPRC línea base está mapeado también estos posibles eventos que pueden relacionarse con choques, atrapamiento entre vehículos, cargas suspendidas, los posibles derrames, etcétera. Está en el IPRC línea base de cada área, ¿no? De tolvas, palas, etcétera. Entonces ustedes están notando que tenemos en rojo precisamente porque estas emergencias pueden causar la muerte o una lesión de consecuencia mayor, ¿no? De reparación irreversible. Constituye un riesgo crítico, claro está. Y los niveles de emergencia, para poder tipificarlos, para poder tener un alcance y qué es lo que podemos hacer nosotros como grupo de trabajo en el área específica, y cuando una emergencia se sale de control y lo entregamos a la unidad de rescate o al equipo de rescate de emergencias, manifiesta que los niveles de emergencia pueden ser
de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3, ¿no? El de nivel 3 es un nivel de emergencia denominado crisis, ¿no? Cuando requiere no solamente el apoyo de la unidad de rescate de Antamina, sino requiere que intervengan equipos de emergencia como unidades de bombero de la región, aledaños a la localidad, el apoyo de otras unidades mineras, ¿no? Es decir, cuando el incendio es de mayor magnitud, etcétera, ¿no? El nivel 1 es un nivel en la que nosotros podemos atender la emergencia, ¿no? Es decir, el área puede atender la emergencia. En este caso, el welding shop, nosotros con nuestro kit antiderrames, con nuestros extintores que están ubicados estratégicamente, podemos atender la emergencia, ¿no? Por ejemplo, de un amago de incendio. El nivel 2 es cuando ya llamamos, por ejemplo, a la unidad de rescate de Antamina, ¿no? Entonces ya es tiene que haber un medio ya especializado, etcétera, ¿no? Bien. Responder a una emergencia requiere de una organización, ¿no? Donde se describan las funciones, donde se describan las áreas que son críticas, las actividades que son críticas, y cómo se van a responder, cuáles son las distancias que tienen que ver ante un lavaojos, la ubicación de un botiquín para hacer la primera respuesta, ¿no? Y todas ellas están difundidas mediante las cartillas de respuesta ante emergencias que debe tener todo trabajador, ¿no? Para poder responder en caso de incendio, en caso de quemaduras, en caso de emergencias médicas, en caso de derrames, ¿no? En caso de accidente vehicular. ¿Cómo va a ser la comunicación y cuáles son las responsabilidades de la gerencia general? ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros del comité de seguridad, de los supervisores de línea? ¿Cómo se va a comunicar una emergencia? Para la atención de una emergencia debemos tener en cuenta que existen actores como protagonistas, testigos de una emergencia, los líderes de trabajo, la supervisión. Tenemos la supervisión del área, tenemos el equipo de rescate, el centro de control de emergencias o el call center de las emergencias, ¿no? Las unidades de rescate, etcétera. Entonces, todo ello constituye un sistema, es un conjunto de elementos preparados que van a tener como objetivo la rápida respuesta, el buen funcionamiento de los canales de comunicación, que lo vamos a ver en el desarrollo de este tema, ¿no? Y los protocolos de respuesta a emergencia vienen a ser cómo se va a actuar, cómo es la actuación ordenada, cuáles son los canales, cuál es la forma de comunicar una emergencia, ¿no? Para situaciones de amago de incendio, qué es lo que se tiene que hacer ante desastres naturales, cómo pueden ser deslizamientos, sismos, accidentes vehiculares. Toda esta información está dentro del plan de emergencias de US ITEM Antamina, el cual debe estar en primer lugar a la disponibilidad de los grupos de trabajo, y también entiendo que es comunicado a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces esto está citado como flujos de comunicación y de responsabilidades cuando un derrame es o no significativo, y la planificación para los ejercicios o las prácticas de respuesta de emergencias. De igual forma, las capacitaciones, los simulacros que se van a dar durante el año, ¿no? Cómo están planificadas, y qué es lo que se va a hacer en tanto la mejora continua. Es decir, habiendo hecho un simulacro, nos ponemos a analizar qué es lo que ha fallado, ha demorado, y en base a eso establecemos la acción correctiva. Es decir, si vemos que hay un trabajador que se ha quedado trabajando, soldando, y no ha sido comunicado, entonces en este ejercicio, en esta práctica, vamos a ver qué es lo que está fallando en el sistema de comunicación, ¿no? El sistema de comunicación mediante la comunicación verbal tal vez no es suficiente, y tenemos que tener un sistema de alarma o un sistema de comunicación masiva, ¿no? Un megáfono, etcétera, o una especie de activación de una sirena.
Bueno, y dentro de las definiciones tenemos pues vemos qué es lo que es un accidente, qué es el centro de control, ¿no? El centro de control de emergencias, por ejemplo, ¿no? Es el ente encargado de la recepción, de la comunicación de una emergencia, ¿no? ¿Quién es el equipo de respuesta a emergencias? ¿Qué es un derrame? ¿Qué es una emergencia, no? Entonces todo eso lo vamos a desarrollar. ¿Qué significa la mitigación, no? La mitigación, por ejemplo, nos dice que son acciones desarrolladas durante o después del control de un siniestro, tendientes a contrarrestar o minimizar sus efectos negativos sobre la persona, ¿no? La mitigación quiere decir que cuando ya ha sucedido una emergencia, ¿no?, la respuesta tiene que ser tan apropiada de tal forma que no se llegue a mayor consecuencia, ¿no? Es decir, ya hubo una lesión, ya hubo una pérdida material con un incendio, por ejemplo, ya se ha quemado qué sé yo, un motor, pero lo que no se quiere es que esto se agrande, que esto se expanda, ¿no? Que se queme el camión entero, ¿no? Si se ha quemado, por ejemplo, una parte, un tablero eléctrico, entonces hay que mitigar, es decir, hay que reducir las posibles pérdidas mayores, y para eso se activa un plan de emergencia, ¿no? Entonces, si ya sucedió esto, es un amago de incendio, pero que no se convierta en incendio, ¿no? Entonces, eso es la mitigación, ¿no? Es decir, minimizar los efectos negativos sobre la persona, el medio ambiente o la propiedad. Atento a esta parte para la evaluación. Bien, entonces los teléfonos de emergencia, ¿no? Para los contactos para el centro de control de emergencias, de igual forma de los supervisores de área, ¿no? Donde aplica el trabajo de USAID, ¿no? Del operador de contrato. Esto debe ser una información actualizada, seguramente los supervisores de seguridad ya lo tienen, ¿no? La comunicación interna, cuáles son los teléfonos de comunicación de los supervisores de seguridad, supervisores de línea, qué responsabilidad tiene el residente Orlando Lugerio, cuáles son los canales de comunicación que hay en diferentes zonas, ¿no es cierto? Fase 5, fase 7, Botadero Este, plataforma de armados, todo eso debe estar consignado en este plan, y de igual forma cuál es el teléfono del centro médico de Policlínico Yanacancha, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los equipos de emergencia y dónde están los equipos de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que contener un botiquín? Son 15 elementos básicos que tiene que tener un botiquín, y cuál es el periodo de inspección de estos botiquines, ¿no? De igual forma de los extintores, ¿no? Las hojas de datos de seguridad, de qué productos son los que utilizamos, ¿no? En el contrato de antamina en soldadura, ¿no? Entonces, acetileno, arcaír, el dióxido de carbono, discos de corte, etcétera. Entonces, y estos tienen pues su ficha técnica o su hoja de seguridad, hoja de datos de seguridad, donde se describe cuál es el peligro, cuáles son los EPPs que se tienen que utilizar y qué vamos a hacer en caso de emergencia, qué tipo de extintor se va a utilizar, qué pasaría si hay un derrame de este tipo de productos químicos que estamos utilizando, etcétera, ¿no? Entonces hay una descripción aquí en el plan de emergencias en forma detallada precisamente de esos peligros, ¿ya? Entonces este curso no tiene como objetivo desarrollar punto por punto el plan de emergencia, sino la respuesta a las emergencias que vamos a tener. Abordemos entonces que el plan de emergencias tiene que ser de conocimiento de cada uno de los trabajadores. ¿Y qué es una emergencia? Una emergencia es un suceso imprevisto que puede poner en riesgo la vida de las personas y daños materiales de no ser atendidas con prontitud y de forma acertada. Una emergencia puede darse de diferentes formas, ¿no? En la fotografía estamos viendo un ejercicio que hace años atrás hicieron ustedes, en la que, por ejemplo, se puede suscitar la caída de un compañero del tercer nivel de un andamio, ¿no? O la caída de una estructura sobre un compañero, etcétera, y esto
nos induce a cómo estar preparados ante una emergencia, cuáles son las responsabilidades que vamos a tener para poder dar esta respuesta oportuna y este acierto, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades en una emergencia del supervisor y del trabajador? ¿No? Pues podría decir algún trabajador, no tengo responsabilidad. El supervisor podría decir, no, eso es una situación del supervisor de seguridad, o eso que lo vea el equipo de rescate. Vamos a ver entonces acá, no qué es lo que dice Luis Guaitán, ¿no? O los supervisores de seguridad, sino vamos a ver qué es lo que dice la norma. ¿Qué es lo que dice la norma? Vamos a ver qué es lo que dice el Decreto Supremo 024, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice el Decreto Supremo 024? Vamos a ver. Entonces, es obligación del supervisor en la actividad minera, dice, aquí bien claro, facilitar los primeros auxilios y la evacuación de los trabajadores que estén en peligro. Entonces, muy claramente, la norma señala que es el primero que debe facilitar los primeros auxilios, viene a ser el supervisor. El que tiene que liderar la evacuación, etcétera, del personal lesionado es el supervisor de línea. ¿Bien? Y los trabajadores también tienen sus obligaciones. En primer lugar, están obligados a realizar toda acción para prevenir que haya un accidente de trabajo, etcétera, con daño a propios y a terceros. Tienen ustedes, los trabajadores, que ser responsables de su seguridad y la de sus compañeros, que muy clara y repetidamente hemos hablado, ¿no es cierto? Y con respecto a una actividad permanente, tenemos que realizar siempre la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se puede quemar? ¿Qué es lo que puede explotar? ¿Qué es lo que me puede aplastar? Etcétera, ¿no? Y cumplir estrictamente las instrucciones y los reglamentos de seguridad, ¿no? Los protocolos de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces nadie puede hacer lo que se le ocurre, ¿no? Sino que tiene que cumplir los protocolos que se establecen, por ejemplo, en el plan de emergencias, ¿no? Bien. Entonces, tenemos responsabilidades que están determinadas en la reglamentación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Las situaciones de emergencia para los trabajadores de Yusaite, los más críticos por la posibilidad de que puedan suceder, son el posible incendio, las posibles explosiones, ¿no? Los posibles atropellos o accidentes vehiculares, los accidentes laborales, las lesiones a las manos, lesiones a fracturas, etcétera, los posibles derrames y posibles sismos, ¿no? Que se pueden producir. Entonces vamos a ver cómo nos preparamos para cada uno de ellos, ¿no? Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que la comunicación ante una emergencia debe ser una comunicación viva. Para ello, deberíamos conocer cuáles son los números del Centro de Control de Emergencias y de la Unidad Rescate de Antamina, que no es lo mismo, ya lo expliqué arriba en el Welding Shop, ¿no? El Centro de Control de Emergencias, el número es el 998-780-159 y la unidad de rescate es 998-781-861. ¿A dónde llamamos nosotros? En forma primaria llamamos al Centro de Control de Emergencias. El Centro de Control de Emergencias viene a ser una unidad de recepción de la emergencia y hace el triaje, es decir, ellos derivan a la ambulancia, el equipo contra incendios, por así decirlo, el carro de los bomberos, de acuerdo a la tipificación de la emergencia, ¿no? Si es un derrame, etcétera. Se hace una selección de quiénes son, cómo van a ir, qué van a llevar. Si se ha caído una persona, tiene que llevar cuerdas, una camilla, etcétera, ¿no? Y el equipo que responde es la unidad de rescate de Antamina.
trabajador de USAID o supervisor de USAID o líder, al presenciar una emergencia, tiene que comunicarse en este orden. Comunicar al supervisor de USAID qué es lo que ha sucedido. El supervisor de USAID se comunicará con el supervisor del área, ¿no? En este caso, si es de camiones, con Agustín Tomás, con Leonardo López, etc. Si es en Palas, con Johnny Soria. El supervisor del área utilizará en radio el canal 1, o si está en su oficina en el anexo 0, para comunicarse con el centro de control de emergencias de Antamina. El centro de control de emergencias de Antamina, como lo expliqué, ya derivará a la unidad especializada para poder acercarse al punto del evento, del accidente o del suceso, ¿no? Bien, pero el supervisor del área o el supervisor de USAID también debe a la vez comunicarse con la brigada de emergencia, es decir, esta vía es para poder comunicarse con el centro de control de emergencia. Sin embargo, si estamos, por ejemplo, en la fase 5, en la fase 6, se utiliza la radio y se pone en el canal de comunicación de la fase 5 o la fase 6 para poder comunicar que hubo la caída de un personal desde la escalera de la pala, etc., para que puedan escuchar los técnicos mecánicos, los brigadistas, el personal trabajador que ha sido preparado, que es identificado con casco dorado, para que pueda acercarse al lugar de la emergencia, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero ingeniero, hasta que aviso al supervisor de USAID, después al supervisor del área, mi compañero va a estar agravándose. Tiene usted razón, ¿no? Entonces el trabajador o líder o el supervisor de USAID, no obstante que comunica al supervisor del área, puede llamar directamente también al centro de control de emergencias utilizando la radio canal 1. Y no se olvide que cuando se llama, por ejemplo, por canal Botadero Este, etcétera, se comunica una emergencia, tiene que haber un silencio radial, ¿no? Y nosotros también tenemos que respetar el silencio radial. Si alguien de Antamina, de alguna empresa, está comunicando una emergencia, nosotros debemos evitar dar otra comunicación simultánea de índole operativo, etcétera, ¿no? Para que pueda liberarse el canal de comunicación y puedan ellos hacer una coordinación apropiada, ¿no? Entonces el trabajador testigo puede llamar directamente al centro de control de emergencias. Bien, entonces los actores ante la notificación de una emergencia, ¿quiénes son? ¿No? El centro de control de emergencias, la unidad de rescate y la brigada de emergencias, ¿no? Entonces el centro de control de emergencias es el call center, es el que recibe la comunicación del testigo, del líder, etcétera, ¿no? Es la central operativa de comunicación que recoge la información de la emergencia y deriva la ayuda a la unidad especializada, ¿no? Y la unidad de rescate, ¿quién es? Es el equipo especializado para una determinada emergencia, ¿no? Que puede ser la ambulancia, la unidad de rescate, la unidad contra incendios o de materiales peligrosos, etcétera, ¿no? Es importante distinguir, ¿no? Porque he hecho preguntas a los trabajadores y me he dado con la sorpresa de que cuando les pregunto, ¿a quién se llama cuando hay una emergencia? A la unidad de rescate, ingeniero. Y no es así, ¿no? Lo que se llama es al centro de control de emergencias. Y la brigada de emergencias es el equipo conformado por personal del área de trabajo, ¿no? Entrenado y capacitado para dar la primera respuesta ante la emergencia. Que es el personal trabajador. Los brigadistas de emergencias no son la unidad de rescate, tampoco son los bomberos, ¿eh? Ojo, mucho cuidado. La brigada de emergencias vienen a ser los mismos trabajadores que han sido preparados, han sido entrenados y les han otorgado como tal un casco de color dorado para que ellos puedan hacer la primera respuesta, ¿no? Es decir, los brigadistas son los mismos trabajadores que ellos sí pueden inmovilizar a los heridos, ¿no es cierto? Ellos pueden poner el collarín, la férula, etcétera, para poder entregar ya a los paramédicos o a la unidad de respuesta de emergencia, unidad de rescate, ¿no?
La comunicación con el centro de control de emergencias se da mediante un protocolo. Primero hay que identificarse, dar su nombre, nombre de la empresa y a qué área se pertenece. Y lo segundo, debe comunicar qué sucedió, qué tipo de accidente hubo, si fue caída, volcadura, explosión, etc. Tercero, dar el lugar exacto, ¿no? Ejemplo, fase 5, bahía de auxiliares del track shock, etc. Cuarto, se debe informar el estado del accidentado. Quinto, comunicar si hay personas acudiendo, ¿no? Si ya está la brigada. Ante esto hemos hecho un ejercicio con ustedes que lo vamos a repetir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo una emergencia en la que mi compañero se ha caído del tercer nivel del andamio, ¿no? Del tercer cuerpo del andamio, entonces cojo la radio y digo, atento centro de control de emergencias, atento centro de control de emergencias. Aquí, centro de control de emergencias, indique cuál es su emergencia. Mi nombre es Luis Guaitán. Soy soldador de la empresa USAID. Soy del área de mantenimiento mina. Mi compañero ha sufrido una caída del tercer cuerpo de un andamio. La ubicación es el Welding Shop, Bahía de Tolbas. Mi compañero se encuentra en estado consciente. Al momento se ha acercado el supervisor del área y el residente de la empresa. Todavía los brigadistas no están en el punto de trabajo. Bien, habiendo comunicado esto, hacemos una coordinación interna para poder alejar alguna estructura o que el andamio caiga sobre otras personas, ¿no? A eso se le llama bioseguridad, es decir, nosotros tenemos que pensar también en que si hay algo que está suspendido, etcétera, por salvar a mi compañero no me vaya a caer y aplastarme a mí, ¿no? O sea, ser el segundo accidentado. Si hay un derrame, voy a evaluar bien primero mi seguridad antes de hacer la contención de un derrame, etcétera, ¿no? Entonces organizo a mi equipo para que pueda comunicar la emergencia, ¿no? Entonces se le dice, a ver Juan, tú te vas a la curva para que puedas indicar a la ambulancia cuál es el lugar exacto o dónde estamos, ¿no es cierto? Javier, vas a colocar una cinta amarilla para que nadie pueda ingresar. Retiremos estos obstáculos para que pueda ingresar la grúa, para que puedan ingresar los brigadistas, etcétera. Se organiza el espacio del evento, ¿no? Para poder dar un fácil acceso. Entonces, precisamente aquí tenemos un caso, ¿no? Y cuál es el procedimiento, por ejemplo, si existiese este evento, ¿no es cierto? Una volcadura. Entonces el trabajador testigo llama al centro de control de emergencias Antamina, ¿no? El supervisor de USAID llama por radio al supervisor del área, ¿no? En la frecuencia del canal, ¿no? Entonces, atento a Johnny Soria, del área de Palas, ¿no? Entonces, y a la vez los brigadistas están escuchando, ¿no es cierto? Ahí que, oye, ha sucedido un accidente, se ha volcado un camión, ¿no? Entonces ellos están en la obligación, en el principio ético de apoyar y constituirse al punto para poder atender la emergencia, ¿no? Simultáneamente el supervisor del área o de USAID está estableciendo comunicación con el centro de control de emergencias a través del canal 1, ¿no es cierto? O del botón de color rojo de la radio troncalizada, ¿no? Al reportar por el canal del área, la emergencia debe darse el silencio radial que ya lo comenté. ¿Qué son los sismos? Los sismos son movimientos súbitos en el interior de la Tierra, que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo. La causa principal es la causa principal y responsable de la mayoría de sismos, ¿no? La ruptura o el fracturamiento de las rocas en las capas más exteriores de la Tierra, ¿no es cierto? Y usted sabe que el Perú es un país sísmico, es un país donde se presenta este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de emergencias. Y no solamente la costa, ¿no? Como Arequipa, Lima, Pisco, que tiemblan frecuentemente, sino también Ancash podría ser. No se olvide usted que el año 70 hubo un terremoto en
Ancash y Huaraz y alrededores, en la que desapareció toda una ciudad, ¿no? El distrito de Yungay. Pues bien, entonces deberíamos estar preparados para ello, ¿ya? La preparación nos disminuye la vulnerabilidad. ¿Qué viene a ser la vulnerabilidad? Atento con el concepto, pues es pregunta de examen. La vulnerabilidad es la poca capacidad que tenemos para poder responder ante una emergencia. Cuando nosotros desconocemos cómo actuar, desconocemos el peligro, estamos desorganizados, los medios de comunicación como la disponibilidad de radios, el que el personal no tenga el número de celular del centro de control de emergencias, cuando no hay una coordinación, no hay una difusión del plan de emergencias, cuando no sabemos qué hacer ante una emergencia, entonces somos vulnerables y somos presa fácil de que ante una emergencia pueda incrementarse las situaciones de quemaduras, de mayores lesiones, de más afectados, más personas afectadas, etc. ¿Y cómo disminuimos la vulnerabilidad? La vulnerabilidad la disminuimos preparándonos, haciendo los simulacros, inspeccionando los extintores, etc., ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Ser vulnerables o no vulnerables? Obviamente que no vulnerables, ¿no? Entonces, y en el país precisamente debemos trabajar en eso, ¿no? Entonces, mientras otras sociedades están preparadas, tienen una respuesta seria ante un simulacro, entonces en nuestro querido Perú no sucede así, ¿no? Cuando hay simulacros en centros comerciales, la gente sale riéndose, etcétera, no le dan la importancia. Entonces, eso nos indica que somos un país o una sociedad vulnerable, ¿ya? Bien. El procedimiento cuando hay un sismo, un movimiento telúrico, en primer lugar hay que mantener la calma y hay que dirigirse al punto de evacuación o al punto de reunión, que para el caso es el exterior de las bahías o la pista central del tracción. El supervisor o líder realizará el conteo del personal para verificar que todo el personal haya evacuado, ¿no? Si en el conteo se detecta personal que está ausente, no se ingresa así por así a las áreas de trabajo. Se tiene que dar aviso al centro de control de emergencias, ¿no? Nadie puede decir, ¿sabe que mi compañero no está? Entonces ya vamos a meternos. No, ese no es el procedimiento. Esa es una actitud temeraria. Los especialistas ya informados van a ingresar a ubicar al personal que pudo haber quedado atrapado, etc. Para los trabajadores de Yusaiten, el punto de reunión se encuentra en la mitad de la vía principal del traction. La supervisión evaluará si el personal va a reanudar su trabajo y en qué momento, ¿no? Pueden haber réplicas o pueden haber estructuras suspendidas, etc. Y nadie vuelve al trabajo por orden de un compañero, etcétera, que después diga, oh ya compadre, vamos a trabajar, somos producción, ya. No es así, ya. Tiene que haber una evaluación, el centro de control de emergencias ya pueden ingresar y el supervisor da la orden. Antes de regresar a las áreas, la supervisión debe realizar una evaluación de daños y peligros generados, ¿no? Si todavía existe, por ejemplo, en un amago de incendio, un incendio, la posibilidad de que se pueda, puede haber una explosión, puede haberse comprometido. No vaya a ser que regresando al punto, al taller, se genere una explosión y hemos expuesto innecesariamente a los trabajadores, ¿no? En la fotografía vemos pues la práctica de concentrarnos en el punto de reunión o evacuación, ¿no? Y hacer un conteo. Una recomendación que quiero dar también aquí es que cada vez que se haga una práctica o un ejercicio de simulacro, debemos tomar toda la seriedad del caso, pues porque está en juego nuestra vida. En algunas fotografías se ve personas riéndose, sin darle importancia precisamente a este importante ejercicio para poder prepararnos mejor y para tener una respuesta más apropiada ante una emergencia, ¿no?
Emergencia por accidente vehicular. El personal de USAITEM se encuentra expuesto a lesiones personales por choques o volcadura de unidades vehiculares, ¿no? Tengo entendido que los transporta JUPRO, pero las grúas, las camionetas puede suscitarse este tipo de emergencias. De igual forma con la interacción de equipos pesados a lo cual ustedes le dan mantenimiento por soldadura, ¿no? Camiones, equipos auxiliares, etcétera, ¿no? Que están ingresando a las bahías del welding shop o que están ingresando a los talleres de camiones auxiliares del track show. Puede haber atropello por montacargas, por camiones de servicio, de Confipetrol, de grúas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a proceder. Nuestra principal responsabilidad es comunicar bien una emergencia. Hasta ahí llega la responsabilidad de los trabajadores y de los líderes. Esa fase de una correcta comunicación nos va a permitir que haya una rápida respuesta, que los tiempos se acorten y que el servicio especializado traiga los equipos necesarios para atender una emergencia. Si usted no comunica bien una emergencia, lo que vamos a hacer es vamos a demorar, vamos a dar una información no precisa y quizás se necesitaba un desfibrilador y no se ha traído eso porque no se ha comunicado el estado en el que está mi compañero, etcétera, ¿no? Entonces tiene que volver quizá a traer la unidad de rescate ese equipo, ¿no? Entonces lo que usted tiene que hacer es comunicar bien, ¿ya? Entonces comunicar la emergencia por radio en la canal, en la frecuencia del área para solicitar la presencia de la brigada de emergencias. Organizar la señalización de la vía, ¿no? Para impedir que otros vehículos se aproximen a la zona de emergencia, ¿no? Si una persona atropellada, etcétera, lo que tenemos que hacer es eliminar el flujo de otras unidades o el ingreso de otras unidades que puedan generar mayor peligro. Mantenerse en comunicación radial con el operador del centro de control de emergencias para recibir indicaciones, ¿no? E informar constantemente de cómo se va desarrollando la respuesta ante esta emergencia, que puede ser un choque, una volcadura, etcétera. No movilice a los afectados. Si usted no cuenta con entrenamiento en primeros auxilios, espere a la brigada de emergencia, ¿no? Al equipo de rescate de Antamina. Ante una explosión o incendio, el incendio se puede suscitar por el alcance de las chispas de soldaduras a materiales inflamables. La explosión de balones de gases se podría dar por fugas de conexiones, por calentamiento, ¿no? En el interior de los espacios confinados, al colocar las mangueras de equipo oxicorte, estas pueden presentar fugas y generar una chispa. Se puede provocar una explosión. O por fuga de gases del equipo oxiacetilénico, ¿no? Podría haber explosiones por contacto con chispas de soldadura. ¿Y cuál es el procedimiento? De igual forma, llamar al centro de control de emergencias de Antamina, ¿no? Mediante la radio canal 1, el teléfono, el anexo 0, ¿no? O el celular que se indica, ¿no es cierto? Eso está dentro de su plan de emergencias. Evaluar el área y retirar los productos inflamables, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que se puede quemar, qué es lo que puede explotar, entonces tenemos que retirarlo, ¿no? Asegurar el área y activar los sistemas de alarma contra incendios. Esto es importante, que ustedes reconozcan qué es un conato o un amago de incendio, ¿no? Y qué es un incendio propiamente. El conato, el amago es la parte inicial de un incendio, ¿no? Es decir, es como la presencia de humo, la presencia de chispas de fuego, pero menor, ¿no? En pequeña cantidad. Entonces eso lo podemos nosotros atender con un extintor, ¿no? Con el manejo del extintor. El vigía de fuego podría ahí actuar apropiadamente, ¿no? Si esto se sale de control, entonces nosotros estamos en la facultad de activar el sistema de alarma contra incendios, ¿no? No obstante que hay aspersores, hay detectores automáticos
Para ello nosotros podríamos activar este sistema para que haya una comunicación audible, ¿no? Las sirenas, y visible, digamos, que se emita la alarma y se emita la comunicación automática e inmediata, ¿no es cierto?, al equipo de al equipo de contra incendios de Antamina, ¿no? Y el accidente con materiales peligrosos se puede dar de dos formas, ¿no? En primer lugar, mediante un derrame o el contacto que pueda tener una persona con estos productos peligrosos, ¿no? Con estos MATPEL, con estas sustancias químicas, con estas sustancias que pueden generar un efecto adverso, un efecto dañino a las personas, a la propiedad, al medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se actúa cuando ha habido un derrame, por ejemplo, ¿no? Hay que avisar inmediatamente al Centro de Control de Emergencias Antamina, ¿no? Entonces, vía anexo 0, radio de canal 1, ¿no? No se exponga. Recuerde siempre que su seguridad es lo primero. No realice alguna acción si usted no se encuentra seguro o está capacitado. Si el derrame es pequeño, es decir, menor a 55 galones, entonces se considera un derrame no significativo, ¿no? Entonces es de nivel bajo. Entonces podemos nosotros atender ese derrame. Podemos hacer la contención de ese derrame, ¿no? Para ello se debe contar con un kit de contención para derrame, ¿no? Que debe contener una lámpara, pico, paños absorbentes, bolsas recolectoras, el traje Tyvek, el respirador dependiendo del material peligroso que se transporte, etc. Y no se olvide usted que el derrame no solamente puede ser desde un cilindro o del recipiente primario de una sustancia química. El derrame puede darse desde el cárter, el sistema de hidráulico de una grúa, un tanque de reserva de un camión, etcétera. Nosotros con el trabajo podríamos afectar tanto el flujo o el almacenamiento de un equipo, ¿no? Inclusive se puede activar el sistema AFEX de los equipos. Eso es un derrame involuntario, por ejemplo, de esa sustancia química contra incendios, ¿no? Entonces, todo eso puede dar lugar, y eso tiene que estar dentro de nuestro I+C. Es decir, nosotros tenemos que adelantarnos a que no exista eso, no se produzca este derrame. Es decir, el derrame debe ser prevenido desde la fuente, desde el cómo podría pasar, cómo podría suceder. Y eso amerita un buen transporte, un buen sellado, una buena manipulación, etcétera, ¿no? Entonces, si está capacitado, proceda para contener el derrame con apoyo del personal del área, ¿no? Cada unidad, camión, grúa, montacarga, buses, camionetas deben contar con un kit para contención de derrames, paños absorbentes, bolsa recolectora, una escobilla, un recogedor. Yo me imagino que la grúa que tenemos en Yusaitem tiene su kit antiderrame, ¿no? Como me gustaría estar por allá para supervisarlo, para inspeccionarlo. Y de igual forma en los talleres, ¿no? Deberían estar los kits antiderrames disponibles, ¿no? Y luego de que se suscite un derrame y se ha utilizado una salchicha, se ha utilizado un paño absorbente, etcétera, estamos en la obligación de reponer esa salchicha, ¿no? Porque se ha dado casos en los que cuando hay otro derrame, ya no hay las salchichas, ya no hay los paños absorbentes, ¿no? Importante señalar eso. El derrame de un hidrocarburo, entonces, debemos notificar al supervisor del área, ¿no? Debemos contener el derrame si es posible, ¿no? De dónde está fugando, para evitar la expansión del derrame y el alcance a los cursos de agua, ¿no? Si estamos en operaciones mina, ¿no? Y también debemos contaminar el suelo, ¿no? Quitar esa tierra contaminada y llevarlo al patio de medio ambiente de Antamina, ¿no? Hacer un ingreso para que le hagan el proceso de limpiado, etcétera, ¿no? Generalmente tenemos también kits antiderrame en Antamina en los grifos, ¿no? Grifo 44, 48, etcétera. Hay cilindros donde hay salchichas de gran dimensión, ¿no?
Y el manejo de los desechos de igual forma, ¿no? Ya habiendo ocurrido y teniendo tierra contaminada, etcétera, generalmente no sabemos y lo ponemos en tacho rojo. Esa tierra contaminada no se puede poner en tacho rojo, ¿no? Eso se tiene que reportar al patio de medio ambiente, ¿no? Para que ellos puedan hacer un proceso de secado. Ellos ya tienen un proceso físico-químico para poder hacer una remediación, ¿no? Y si hay productos químicos contaminados, obviamente estos deben estar correctamente encapsulados y tener para su disposición final, para que no se considere nocivo, ¿no? Este tema, ¿ya? No se olvide de reponer los elementos usados en el kit antiderrames, ¿no? Y este kit antiderrames también debe estar dentro del programa de inspección de elementos de respuesta a emergencias, ¿no? Es importante que esté la disponibilidad de los equipos y materiales de emergencia. Que el trabajador conozca, el soldador conozca dónde están, porque ante una emergencia a veces todos se vuelven locos y no saben dónde está el botiquín, dónde está el lavaojos, o como es el caso que tenemos acá, encontramos el dispensador de hojas MSS, que hay acá un guante de nitrilo, y esta es una foto real, ¿no? Esto no es una foto que hemos bajado del internet, que dice ahí Antamina, ¿no es cierto? Entonces esto es una foto real. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos así sin las hojas MSS? O puede ser que tengamos las hojas MSS, pero que son productos antiguos, que ya no los usamos. Entonces tiene que haber precisamente una buena disponibilidad de estas hojas MSS. No se olvide que las hojas MSS no solamente sirve para que nosotros podamos prevenir, ¿no? Sino que ante un suceso, una posible quemadura química o un ingreso involuntario a los ojos, una inhalación, etcétera, cuando llevemos a nuestro compañero accidentado al centro médico policlínico Yanacancha, el doctor nos va a pedir precisamente la hoja MSS para que él pueda tener digamos una rápida respuesta, pueda conocer el peligro, de qué sustancia está hablando y pueda aplicar una práctica médica digamos de mayor acierto, de mayor respuesta, ¿no? Y no estar adivinando de qué sustancia es la que ha aspirado o con qué sustancia se ha quemado, etcétera, ¿no? Entonces es importante que tengamos ello. Bien, señores de Yusaiten, a través de este video quiero enviarles un saludo a cada uno de ustedes, siempre recordándoles que son ustedes los que a través de su preparación y capacitación tienen que hacer una prevención de accidentes, lograr siempre su cero accidentes. En los últimos años van muy bien y por ello les extiendo las felicitaciones y también estoy presto a recibir todas las entradas, la información para poder siempre alimentar estas presentaciones y que puedan ser muy útiles para cada uno de ustedes. Un saludo afectuoso y estoy al teléfono con el 945 28 53 23 para cualquier consulta. Gracias.